Bueno, en este video vamos a entender más de lleno todo lo concerniente a lo que es diseño curricular. Vamos a comprender aquí que cuando nosotros hablamos de lo que es el currículum, va a aparecer algunos autores, como el autor José Antonio Hernández, que especifica que el currículo es un plan que norma y rige el proceso educativo. En el caso de Margarita Panza nos dice que un currículo es un todo organizado. ¿Qué significa acá? José Antonio Hernández establece puntos importantes para establecernos que el currículo habla de toda la formación que un individuo va a llevar. Por ejemplo, ustedes llevan la licenciatura en pedagogía, otros grupos llevan licenciatura en criminología, en derecho, y cada una de esas formaciones tiene que tener un currículum. Dentro del currículum viene todo el esquema del proceso de formación que van a llevar. ¿A qué me refiero? Viene el conjunto de materias, vienen los aprendizajes esperados, viene la secuencia de esas mismas disciplinas, la metodología en la cual se va a llevar el proceso de formación, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿qué se entiende en sí por currículo? Los menciona acá. Ciertamente hay muchos investigadores que le asignan diversas definiciones al currículum. Por eso se le denomina que es un término polisemántico, porque tiene muchas definiciones. Aquí nos dice en el punto, lo cierto es que su concepción va a depender en gran medida del contexto en el que se aplica. ¿Qué significa acá? Todo currículum tiene un objetivo, que es llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice, el concepto y el uso del término currículo está claramente influido por las diversas corrientes filosóficas, psicológicas y pedagógicas, por los adelantos tecnológicos, especialmente por la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa acá? Un currículum es novedoso, tiene diversas corrientes que lo respaldan. La parte filosófica me habla de la misión que tiene ese currículum, de la filosofía en el cual se adentra el estudio. Por ejemplo, ustedes tienen una misión referente al proceso educativo. Otras carreras dentro de la línea educativa tienen una misión o una visión distinta de la educación. Esa es la parte filosófica, cómo analizamos y entendemos los procesos de formación según nuestro currículum. Psicológico va destinado a un individuo con ciertas características para desarrollar ciertos procesos mentales, y pedagógicos, que es el proceso de enseñanza en el cual se va a aplicar ese currículum según los contenidos y según los aspectos psicológicos de quién se aplica ese currículum. Ahora, presenta adelantos tecnológicos. Aquí se hace mención referente a que esos adelantos tecnológicos están en relación al desarrollo que va teniendo la ciencia. Cada día los currículos van incorporando lo que son disciplinas relacionadas con el uso de la tecnología. En el caso de la pedagogía están, por ejemplo, las TIC, tecnologías de la información aplicada a la educación. Entonces, día con día la tecnología se va incorporando en los procesos de formación. Ahora bien, un currículum nos va a decir el objetivo que se tiene dentro de una formación. Puede ser que esté sustentado o fundamentado por una teoría constructivista, cognitivista, humanista, que es cómo se va a llevar a cabo ese mismo proceso de formación, o bajo un enfoque por competencias. Hoy en día sabemos que un currículum siempre va a tener una incorporación en la relación que tiene específicamente lo que es la educación con el contexto. Y es importante señalar que dentro de lo que es la aplicación del currículo es elemental entender que todo currículum tiene un objetivo en el proceso de formación. Entonces, cuando hablamos de currículum es un proceso polisemántico, y ese proceso polisemántico hace mención referente a lo importante, que podemos conceptualizarlo de diversas formas, de distintas maneras, y dentro de las cuales ese proceso que lleva el currículum de formación siempre va a estar sustentado por lo que es la parte filosófica, el pensamiento que va a desarrollar en el proceso educativo, la parte psicológica, los procesos mentales, a quién va destinado, sus características, la parte pedagógica que tiene que ver indiscutiblemente con el modelo que sustenta el proceso de formación. Entonces, cuando hablamos de un currículum, vamos a entenderlo como lo menciona José Antonio Hernández, un plan, un proceso
que va a guiar lo que es la formación que queremos llevar. Por eso ustedes en cada cuatrimestre tienen lo que es específicamente, tienen un conjunto de materias que llevan, por cierto, una secuencia lógica, una secuencia apropiada para poder conceptualizar los alcances a nivel curricular. Entonces, esto sería lo concerniente a la conceptualización de lo que es específicamente el currículum. Y aquí nos dice, currículum, propósitos educativos, abierto a la crítica, desarrollo en la práctica. ¿Qué significa estos 3 puntos que se enmarcan en este ejemplo? Currículum es el proceso de formación, por lo tanto, va a tener propósitos educativos, que es la parte de la formación general. ¿A qué queremos llegar en esa formación que vamos a llegar? Abierto a la crítica, un currículum puede tener modificaciones, ya que recordemos, con el paso del tiempo todo se va actualizando. Hay contenidos del currículo que se tienen que actualizar. Por lo tanto, es abierto a la crítica. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos hacer cambios a nivel curricular según las necesidades que se atienden en la actualidad. Desarrollo en la práctica. ¿Qué significa esta parte? Que este currículum se tiene que aplicar a la parte profesional, a la parte terrenal. ¿Qué significa? Yo estoy llevando una formación, pero mi formación lo voy a poner en práctica allá afuera, dentro de lo que es el contexto para atender las necesidades sociales que mi currículum, que mi formación va a atender. Bueno, continuando con esta parte importante de lo que es el currículum, nos dice acá, el currículum dice lo que se debe enseñar o lo que los alumnos deben aprender. Lo importante son los conceptos que se deben transmitir o lo que se pretende desarrollar en los alumnos. Recordemos que lo que desarrollamos en los alumnos, nosotros lo conocemos como perfil de egreso. El perfil de egreso son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que uno como alumno va a desarrollar en relación al currículum. Nos dice, el currículum dice lo que se debe enseñar y lo que se debe aprender y debe ser explícito en decir cómo se logra este proceso, haciendo referencia a estrategias, métodos y recursos para el aprendizaje. Si el currículo está abierto a la crítica, ¿quiénes deben criticarlo? Esta parte sería concerniente al docente como al alumno. Realmente el docente puede establecer estos temas son los adecuados para el alumno para que desarrolle tal conocimiento, tal habilidad, tal actitud. El alumno puede establecer, se necesita cambiar esto, no se alcanza un proceso de aprendizaje con estos contenidos o es necesario reforzar tales, por ejemplo. En este caso, todo currículum debe de impactar dentro del contexto. ¿Qué significa? Tenemos licenciatura en pedagogía. ¿Por qué? Porque hay necesidad de que exista esa licenciatura, de que existan profesionales que tengan conocimientos, habilidades y actitudes para atender las necesidades que hay allá afuera. Si un currículum no presenta necesidades, pues ese currículum va a estar de más. Es como que si estudiáramos una carrera que no va a tener una aplicación al campo dentro de lo que es la parte real, dentro de la parte de ir y encontrar un trabajo. No tendría una empleabilidad para que vayamos entendiendo. Nos dice acá. Un currículo abierto es un término provocativo, provoca cualquiera que esté inmerso en él. ¿Qué fundamentos debe de proceder quien sea capaz de criticar el currículo? O bien, ¿qué significa un currículo abierto a la crítica? Y todavía algo más, el currículum abierto permite la adecuación curricular, pero ¿quiénes deben hacer adecuaciones curriculares? ¿Qué es necesario tomar en cuenta para realizar una adecuación curricular? Cuando hablamos del concepto del término de adecuación curricular, son los cambios que se tienen que hacer al currículum para que estos tengan mejores respuestas, para que vayamos entendiendo ahí. Ahora, un currículum abierto nos permite que yo pueda generar ciertos cambios dentro del mismo currículum. Hay currículos que tenemos que llevarlo a cabo tal cual y como están establecidos. El licenciado en pedagogía es uno de los especialistas que puede hacer adecuaciones curriculares. ¿Qué es necesario tomar en cuenta para realizar una adecuación curricular? Se toma mucho en cuenta las necesidades que va a atender ese currículum para establecer los mismos cambios. La evolución del conocimiento. ¿Qué conocimiento ya es obsoleto según las situaciones que se presentan? Hoy en día los problemas educativos no son los mismos al de hace 20 años, por lo tanto, el currículum de pedagogía se apega a atender los nuevos problemas educativos que afectan hoy el día al contexto. Entonces, eso se toma en cuenta para poder hacer una adecuación curricular. Y como les decía, una adecuación curricular es el conjunto de cambios que yo voy a hacer en relación
a lo que es las necesidades que se debe atender, las modificaciones que yo debo llevar a cabo. Nos dice, llevar a cabo una planeación curricular significa, además de tomar en cuenta los propósitos para los que fue creado, estar abierto a su reestructuración y que sea posible su realización. Debe tomar en cuenta también el momento histórico en que se desarrolla y la cultura a la que pretende hacerlo llegar. Okay. Tomamos en cuenta algo. Okay. ¿Quién lo dice? El momento histórico en el que se encuentra, el contexto en el cual ahorita nos encontramos, las situaciones que actualmente se atienden. 2, la cultura al que pertenece. ¿Qué significa? ¿Cómo es el proceso de formación dentro de ese contexto? Por eso muchas veces cuando México trae lo que son planes y programas de estudios de otros países, a veces no queda en este contexto, porque para desarrollar un currículum se tiene que hacer un estudio sociológico. ¿Cómo es el contexto real? ¿Qué pasa con el contexto real para ver qué currículum se le va a incorporar en el proceso de formación? Dice acá, llevar a cabo una planeación curricular significa, además de tomar en cuenta los propósitos para lo que fue creado, está abierto a su reestructuración y que sea posible su realización. Es lo que comentaba, toma en cuenta dos cosas, lo que es el momento histórico y la cultura al cual se va a hacer llegar lo que es ese proceso de formación. En conclusión, el currículum nos permite un proceso de formación. Constantemente el currículum se puede estar reestructurando, de hecho cada 4 o 5 años se debe reestructurar. ¿Por qué razón? Porque hay cambios sociales y a partir de esos cambios sociales todo proceso de formación se va a reestructurar para atender esos cambios sociales.